presentación parece un poco ambicioso, pero su contenido al final no lo es tanto, ya que se trata de una reflexión en curso basada en mi actual trabajo de investigación, que es un análisis de un programa de salud pública centrado en los niños, en las infancias, pero dirigido a quienes se cuidan de los niños y sobre todo a las madres, a los padres, pero sobre todo a las madres. Y bueno, hoy en día mi objetivo es compartir mi marco conceptual en un intento de demostrar su pertinencia en un análisis comparativo renovado de los modelos de cuidado. En preámbulo, como avisos y objetivo, presentación de mi objetivo, quería decir que esta presentación también es una continuación del capítulo del libro Casi Uno, y este capítulo coescrito con Karina Batiani. Y en este capítulo se ha hecho mucho hincapié en los efectos de la crisis o de los discursos de crisis económica, migratorias, sobre todo en los modelos de cuidados y en las dificultades que experimentan el feminismo de Estado y el movimiento feminista para promover medidas que a menudo se perciben como demasiado costosas, sobre todo cuando el objetivo es que se aplican a todas las mujeres de todas las clases sociales, de todas las nacionalidades. O sea, ¿qué pasa? Me centro aquí en los efectos. Yo al menos he dejado de oír la presentación, no sé si el resto... Sí, yo también tampoco oigo nada. Exacto, yo creo que perdió conexión. A ver si les avisamos. Sí, se ve a Cristian ya de fondo ahí manipulando, a ver si consigue conectarse. El micrófono está cortado. ¿Ahora escucháis? Escuchar, lo que no ven en la presentación. Pueden escuchar, pero no miran. Sí, yo lo veo. ¿Y ahora sí? No. Sí. Yo lo veo. Sí, ahora sí. Ahora se ve. Genial. Sí, mejor que se puede ver porque lo siento, pero mi español no es genial. Bueno, y mi problemática que he escrito justamente sería cómo configuran los modelos sociales contemporáneos una política de carga mental que presiona más o menos a las mujeres y las hace más o menos responsables del futuro de las generaciones futuras. Y bueno, el plan de esta presentación, primero voy a presentar el marco conceptual, volviendo a su vez a los conceptos de carga mental y después de maternidad intensiva. Continuaré con una presentación y una caracterización un poco rápida, disculpa, de los contextos sociales, el francés y el español, y terminaré dando un ejemplo más concreto de lo que quiero decir al presentar el Programa Internacional de Salud Pública para los primeros días de la vida, se llama así, y primero presentando sus objetivos y luego mostrando rápidamente cómo ha sido en Francia, cómo se pasa en Francia y por qué es visto como un ejemplo en España por el PP.
el Partido Popular, no por todo el mundo. Y eso es, bueno, el plan de esta presentación. O sea, el concepto de carga mental fue introducido en Francia por la antropóloga feminista Monique Ecot en 84 en la revista prestigiosa Sociología del Trabajo, Sociologie du Travail en francés, y desde entonces siempre se ha utilizado en las investigaciones sociológicas sobre la división del trabajo en función del género, pero a finales de los años 90 la noción quedó invisibilizado por el éxito de la noción de reconciliación de la vida laboral y familiar, y que enmascaraba los conflictos materiales y inmateriales inherentes a este trabajo de conciliación, que era y sigue siendo la responsabilidad principal de las mujeres. La popularidad de la noción de carga mental, bueno, no sé si es lo mismo en España y en Francia y en todos los países de INCASI, pero la popularidad de esta noción estaba bien presente antes de la pandemia de COVID, pero la pandemia sirvió para reforzar su omnipresencia en los medios de comunicación, en Francia sobre todo, bueno, de lo que sé muy bien. Y desde entonces en la prensa la carga mental se ha aplicado a todos los momentos de la vida, como había la carga mental al inicio del curso escolar de los niños, durante las fiestas del fin del curso, del año, durante las vacaciones de verano y todo eso, una popularización que justamente estaba como depolitizando la noción y suavizando la noción, despojándola de su sustancia crítica. Y bueno, el objetivo justamente de mi presentación y de mi trabajo es dar esta potencial crítica de esta noción, pero también que cambió un poco con en fines de los años 2010. Monique Ecot justamente escribió en su blog, tiene más de 90 años, pero continúa a escribir un poco sobre esta noción, y ella escribe que es mi traducción, pero a partir que hay como una concienciación social, y que después de eso la poderosa adhesión tóxica de las dominadas a su dominación empieza a disfuncionar con esta conciencia y visibilización de la noción. Y también lo que se ve es que con el contexto actual hay una complejidad creciente de la carga mental en un contexto liberal, y que se ve primero por la intensificación del trabajo productivo. Y por ejemplo tenemos muchos estudios en Francia como en España que demuestran, por ejemplo, que con el teletrabajo y es cada vez más, la carga mental está cada vez más intensiva. Y aquí en la UAB hay los trabajos, las publicaciones de Vincent Boas y Sara Moreno sobre este tema, y que tenemos bueno, los mismos resultados en Francia. Y por ejemplo un estudio que hizo también durante sobre el confinamiento y el trabajo, el teletrabajo durante el confinamiento, era justamente esta intensificación de la carga mental y el aumento de la brecha de género adentro de los hogares. O sea, primero esta intensificación del trabajo productivo, pero también, y voy a centrarme
hoy en día sobre esta parte, una intensificación del trabajo reproductivo y que justamente es el resultado del ideal o de la ideología de la maternidad intensiva. Y bueno, voy a explicar un poco este concepto para, bueno, que puede ser conocido para algunos de vosotros, pero no todo el mundo. O sea que la maternidad intensiva, que pienso que amplifica esta política de la carga mental y viene de Hayes, y, o sea, de Estados Unidos. Y también tenemos la noción paralela de parentalidad intensiva, no maternidad intensiva, pero parentalidad intensiva, que fue introducida por ejemplo, Charlotte Fairclough, y para revelar que también este fenómeno afecta a los hombres. Pero lo que es interesante es que sí, claramente hay un aumento de la participación de los hombres en las tareas de cuidado en los hogares, no cambia el hecho de que las madres no reducen su tiempo de cuidado. O sea, esta noción de maternidad intensiva, o sea, que funciona y como se puede mejor que parentalidad intensiva, es child-centered, expert-guided, emotionally absorbing, labor-intensive and financially expensive. Lo que se ve con esta noción, lo que revela esta noción es la sobre-responsabilización de las madres respecto a la salud física y mental de sus criaturas y de las generaciones futuras. Voy a explicar un poco después por qué utilizo este término de generaciones futuras, pero justo para decir que hay una visión de que si tú te cuidas bien de los niños ahora, incluso si tú cuidas bien de tus fetus, va a mejorar el estado de salud mental y física de toda una generación. O sea que el papel de las mujeres, incluso mujeres embarazadas, es muy intenso porque es también no solamente la salud de tu propio niño, sino la salud de una generación, de una sociedad entera. Y bueno, todo eso hace un trabajo reproductivo adicional que voy a explicarlo un poco, promovido por nuevas políticas públicas, políticas de sanidad pública, políticas familiares y con el apoyo de los avances científicos en biociencias, no sé cómo se dice, como por ejemplo neurociencias afectivas y sociales, que por ejemplo van a explicarte que si gritan un poco demasiado sobre los niños, pues se van a perder neuronas y todo eso, o sea que hay técnicas, pero realmente son programas, por ejemplo en Francia hay programas para aprender a las madres y a los padres, pero los padres no vienen, para saber cómo educar a los niños para que no pierdan sus neuronas. Y la verdad es que normalmente tenemos un montón de neuronas y demasiado. Son otros científicos que dicen eso y me apoyo mucho sobre eso también. Y bueno, o sea que tenemos también los avances de la epigenética que también muestra la importancia del periodo del embarazo y de los primeros días de la vida o años de la vida. Y o sea que hay una presión para centrarse de una cierta manera sobre el cuidado de los niños. O sea que estamos en un momento neoliberal donde hay una intensificación del trabajo, pero también una intensificación de las exigencias en el cuidado. Y bueno, me parece eso interesante para Inkasi.
Y bueno, voy a presentar un poco de manera un poco larga los dos contextos. Bueno, de una manera, pienso mejor en el contexto francés, que bueno, lo conozco mejor. Y para describir este contexto, como título, preocupaciones feministas frente a los discursos de crisis, que son crisis finalmente económica, claro, migratoria, demográfica y social, económico-social y todo eso. Y bueno, eso es como en la mayoría de los países europeos y pienso pues, en los países de América Latina también, sino de una otra forma. Pero Francia se caracteriza por la permanencia de este discurso también de deuda pública y eso afecta mucho el desarrollo del feminismo de Estado. Eso pues va con un feminismo liberal, claramente, basado en incentivos y no en obligaciones, que cuesta más, y favorece las medidas de igualdad profesional para romper el famoso techo de cristal, o sea que son medidas dirigidas a mujeres con diplomas o pero no a todas las mujeres. En lugar de medidas accesibles a todas las mujeres, por ejemplo, el sistema de guarderías, que es bastante bueno en Francia, pero que siempre ahora, cuando cambia para mejorarse, es adentro del sector privado y excluyen, de hecho, a las personas que no tienen un empleo, que están buscando un empleo o que tienen una situación administrativa no estable y en este momento en Europa tenemos esta migración, fenómeno de migración muy importante. Y bueno, por ejemplo, también tenemos un sistema de permiso parental que no mueve, que sigue siendo muy desfavorable para las mujeres de clases sociales desfavorizadas. Y bueno, estas madres también tienen que soportar una carga mental muy pesada, porque es algo que no he dicho antes de empezar, porque era el momento donde había este problema, es que tengo una perspectiva interseccional para cruzar justamente las dinámicas de género con las dinámicas de clase social y de raza, sobre todo, los tres. Otras también, pero tengo en mi cabeza siempre estos tres. Y bueno, lo que pasa es que tenemos medidas de igualdad tardivas en comparación a otros países de Europa como aquí en España y por ejemplo la procreación medicalmente asistida y todo eso lo tenemos, pero de manera muy tardiva y con micromedidas que no cuestan mucho. Y también tenemos, bueno, la promesa de un permiso de nacimiento remunerado y compartido, como hay ahora en España, pero es una promesa y nada más. Y que viene también esta promesa no del movimiento feminista, sino de un grupo más sensible a los intereses de la familia. Y eso es interesante porque hace 30, 40 años que los feministas querían este permiso de nacimiento remunerado y es cuando la derecha dice, bueno, lo queremos, que bueno, Macron empezó a decir, bueno, vamos a ver para hacer eso, pero él está en contra y durante su presidencia de la Unión Europea, él era claramente en contra de este permiso de parentalidad porque es un permiso que cuesta mucho a los estados. Y algo muy mediatizado, o sea que voy a hablar de eso, medidas simbólicas, que por ejemplo es el tema del aborto y en la Constitución, que es algo y claramente muy importante, pero es importante saber que se hace en un contexto donde la extrema derecha está casi a punto de tomar el poder en Francia,
O sea que realmente era como una medida de emergencia para protegerse de lo que se ha pasado en los Estados Unidos con Roe versus Wade. O sea que no era como un plan de emergencia. Y eso es importante saber que estamos en este momento en Francia de probablemente tener la extrema derecha al poder. Bueno, es muy bien, no muy bien, pero no sé cómo decía, se puede que ganan las próximas elecciones europeas, pero también las nacionales en dos años. O sea que la situación es bastante preocupante y tenemos un presidente que, bueno, se adapta a esta situación con un discurso casi parecido a los temas de la extrema derecha y que hace una prevalencia del familiarismo conservador. Y bueno, en Francia había rueda de prensa en enero de este año, donde Macron ha dicho que había que permitir el rearme demográfico de Francia para que Francia siga siendo Francia, o sea que con un discurso muy viril, muy guerrera, pero también con la idea muy clara que había que decir que la solución no era acoger a trabajadores inmigrantes para este rearme demográfico, sino a hacer futuros trabajadores. O sea que también era un tema bastante racista también. Esta semántica viril, guerrera y conservativa y hace eco con una preocupación por un desorden social muy fuerte a favor de un control estatal de los hogares desfavoridos. Y, por ejemplo, en este momento se votó una política punitiva de expulsión de las familias alojadas en Francia en alojamientos sociales, por ejemplo, y recortes de prestaciones sociales a familias con menores delincuentes. Bueno, eso. O sea que estamos en esta configuración bastante preocupante en Francia y eso afecta claramente la política de los cuidados, la carga mental de la gente, según clases sociales, según raza, y es muy importante tener eso. Bueno, en contraste, España, cuando tenemos este paisaje un poco negro en Francia, y parece que hay una resistencia del progresismo, del feminismo, aunque el discurso de crisis está claramente fuerte y que, por ejemplo, hay muchas feministas que luchan contra este discurso de corte por ejemplo, de implemento de las políticas que se hacen cada vez gradualmente. Sí, eso. Pero tenemos esta orientación que contrasta y, por ejemplo, parece que esta situación está garantizada por periodos largos de gobierno mayoritario del Partido Socialista y de las fuerzas de las feministas adentro de los partidos de izquierda y también se queda a menudo percibido como una referencia vanguardista en términos de política feminista al nivel europeo y sobre todo desde la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y que sigue siendo aclamada por su buena práctica internacional, excepto este problema de implementación.
Bueno, también hay muchos cambios, por ejemplo, la posibilidad de cambio de género a la edad de 16, el permiso menstrual y todo eso, o sea que medidas y claramente feministas que no tenemos en Francia. Y bueno, en el tema que trabajo hoy, la ley de 2019 que reforma los permisos parentales ha hecho de España países que ofrecen mejores condiciones de permisos retribuidos, para que los padres desarrollen la corresponsabilidad y en torno al nacimiento y durante el primer año de vida del niño. Bueno, paso un poco más rápido. Voy a ver el tiempo que tengo. No lo veo. No sé cuánto tiempo tengo. Bueno, voy a pasar más concreto en el ejemplo de la política de los 1000 primeros días, y para presentarla un poco, bueno, que no es realmente ni una política familiar, ni una política de igualdad entre género y todo, sino una política de salud pública. Y mi argumentación, mi punto de vista es que hay que mirar también otros tipos de política para ver justamente cómo está el país en términos de cuidado y, por ejemplo, en términos de carga mental, de maternidad intensiva y todo eso. Este plan, lo que me parece importante e interesante para INCASI también es que su origen es un plan que viene de los Estados Unidos o de NGO internacionales y hacia población de los países dichos del sur, incluso de América Latina, y era luchar en contra de la desnutrición. Y ahora, desde los años 2010, hubo un cambio y se añade la perspectiva de lucha en contra de la mala nutrición en los países del norte. Y, por ejemplo, la idea era luchar contra la epidemia de obesidad. ¿Se dice así? ¿Obesidad? Sí, obesidad. Y bueno, lo que es interesante con esta política es que traduce un movimiento de responsabilización de las personas gestantes y de los y las cuidadoras que serían responsables de enfermedades contemporáneas, epidemia de obesidad, pero también otras enfermedades crónicas y sobre todo el problema de diabetes, que es un problema muy importante bueno, en los países del norte y una enfermedad crónica que cuesta mucho también. Este programa viene con una legitimación científica del aumento de la carga mental de las trabajadoras durante el embarazo y la primera infancia para cuidarse mejor de los niños. Y lo que he estudiado en una primera fase de mi estudio, que era basada en los Estados Unidos, era la identificación y la estigmatización clara de población vulnerables, población pobres, racializadas y en sobrepeso, que en el contexto de los Estados Unidos eran las mujeres negras de África, africano-americano. Gracias. Sí. Y en Francia lo que es interesante es que tenemos una versión de esta política que va más adelante de la lucha contra la mala nutrición, pero que claramente se inscribe en este discurso de crisis económica, de deuda pública, que es un programa a bajo precio
pero con efectos simbólicos y materiales muy fuertes. Y, por ejemplo, es un programa que claramente invisibiliza los factores macrosociales, como por ejemplo si focalizamos sobre la alimentación, se preocupa de desarrollar proyectos talleres de educación terapéuticas a las madres y este tipo de cosas en hospitales públicos, por ejemplo, o en centros sociales, pero no hay nada que está haciendo en contra de la producción, de la distribución, de la comercialización de los alimentos, que realmente son al nivel macrosocial también que tiene una responsabilidad muy fuerte. También no se habla de condiciones laborales, sino realmente de la responsabilización y de las responsabilidades de los individuos. O sea que hay una legitimación a través de campañas de comunicaciones, este tipo de cosas que no cuestan mucho, de una también medicalización del embarazo y de la extensión del control médico-social sobre las madres vulnerables. Y lo que explico es que los médicos, no sé si se dice paramédicos, ¿sí? También tiene como este papel de empresarios de morales del concepto de Becker y que también vienen para influir sobre la gente, sobre las madres, las futuras madres. Y es claramente las dos orientaciones del programa y pasamos de un programa centrado en la nutrición a un programa que identifica un tríptico alimentación, estrés, tóxico. ¿Qué quiere decir? Es que hay nuevos requisitos de conocimientos de la población y disponibilidad temporal para el cuidado alimentar, de hacer cocina como vegetariana, hacer cocina casera, hay el tema muy fuerte de lactancia también, que en Francia no tenemos muy buenos indicadores, entre comillas. Y también desde el nivel del estrés hay una atención que al final podría ser saludable al estrés y a la salud mental, porque ahora sabemos que la primera causa de muerte de las mujeres cuando en el primer año después del embarazo es el suicidio. O sea que lo sabemos muy bien, o sea que es un tema importante el de la salud mental, pero las medidas que son como culpabilizadoras van en el sentido contrario y hay cada vez más presiones sobre las mujeres para cuando después del embarazo e incluso antes del embarazo, durante el embarazo y justo después. Y también me parece importante el tema de los tóxicos porque hay cada vez más discursos sobre la vigilancia que hay que tener en contra de los peligros de los, ¿qué es lo que es eso? Disruptores endocrinos. Se dice así, tóxicos, ¿sí? Y de sustancias tóxicas, y que he escrito la palabra en francés, une cause de risque, que claramente con mis entrevistas con médicos y todo eso, es claramente una preocupación para la gente que no tienen problemas económicos. O sea que hay claramente una brecha de clase social y de raza enorme entre la población que tiene una sensibilización bastante fuerte a estos riesgos y otra parte de la población que no tienen nada. Y bueno, estamos entre estos dos. Y bueno, es interesante decir que esta campaña, antes de, bueno, no sé cómo volver, pero en España este programa existe porque es una campaña mundial, internacional, pero es ahora en el gobierno, al nivel del gobierno, es solamente al nivel de la nutrición y hay la Comunidad de Madrid
que dirigida por el PP, que justamente está desarrollando un programa casi igual al de Francia y que valoriza mucho lo que está haciendo en Francia. Y bueno, me parece interesante porque realmente es una política que casi es una política familiar, y en Francia tenemos mucho las políticas familiares, que pienso que en España no hay ministerio de familia, ¿no? Pienso que no hay tanto. Sí, pienso que por razón del franquismo, después de eso, un ministerio de familia no se puede existir como en Francia, que tenemos siempre este ministerio muy fuerte. Y bueno, me parece que no viene de nada que sea el PP que justamente recupera este programa. Y como conclusión, lo que quería decir es que, bueno, es un recuerdo de la relevancia científica y social de los conceptos de carga mental y maternidad intensiva para justamente pensar y actualizar los modelos sociales de cuidado desde una perspectiva comparada. Y también importante considerar los posibles efectos contradictorios de las políticas sociales en un mismo país, es decir, que tenemos, bueno, políticas de igualdad, pero también este tipo de políticas están en conflicto. Y también hay importante guardar la idea de extender las políticas de igualdad profesional más allá de la lucha contra el techo de cristal, para ser más inclusiva, y con, por ejemplo, lo que muestra este proyecto sobre los 1000 días, que no funciona ahora en Francia de esta manera, sería un apoyo a la lactancia materna, por ejemplo, porque podría ser para las mujeres que quieren. Y bueno, políticas de permiso parental, compartido, remunerado. Y una última idea sería ampliar las cuestiones relativas a los conflictos entre los tiempos sociales, a las políticas medioambientales y sanitarias, que realmente hoy en día constituyen una preocupación fundamental para los padres y madres trabajadores y trabajadoras, y que tienen consecuencias importantes en términos de aumento del trabajo. Y ya está. No sé si... Sí. Gracias por su atención. Gracias, Juli. Y abrimos un momento de comentarios colectivos, de preguntas